Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede, mis queridos hermanos. Tal vez para muchos piensan que esto no puede ser un privilegio, pero es un gran privilegio para todos nosotros estar este día, todo el día en la casa del Señor, mis queridos hermanos. Y es una gran victoria que el Señor nos ha dado porque hemos sentido la presencia del Señor en este lugar. Y aún todavía la presencia del Señor está en este lugar. Y aún le puede sentir si no le ha sentido también. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en medio de su pueblo. A aquellos hermanos que el Señor los ha bendecido grandemente, que han desempeñado privilegios, que el Señor les bendiga grandemente. No esperen recibir la recompensa acá, pero un día el Señor nos recompensará a cada quien según sea sus obras, como Él ha trabajado en la obra del Señor. Así pues, mis queridos hermanos, los han dado este hermoso privilegio. Ojalá no les aburra, pues que otra vez venimos aquí a predicarle. Pero vamos a predicar la palabra del Señor, así como el Señor nos ha dado, mis queridos hermanos. Pero antes de que empezamos a leer la palabra del Señor, les voy a pedir un favor, mis queridos hermanos, que pongamos atención a la palabra del Señor. Si ve a algunos hermanos ahí platicándole, dígale, déjeme escuchar la palabra del Señor, se lo pido en el nombre de Jesús. Eso es, mis queridos hermanos, para que todos podamos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es bendición para todos nosotros si la escuchamos, pero si no la escuchamos, entonces de gusto sería, mis queridos hermanos, después hasta vamos a preguntar quién fue el que predicó. Así es que vamos a ir rápidamente, mis queridos hermanos, a Primera de Tesalonicenses, libro de Tesalónica, mis queridos hermanos, primera carta. En su capítulo 5 estaremos leyendo 3 versículos para la honra de Dios. Yo creo, mis queridos hermanos, que en la mañana estuvimos bendecidos por esa palabra que el Señor fue enviada. Y como dijo el hermano, si vamos a estar callados, pero que sea conectado con la palabra. Y si quiere glorificar a Dios en medio de la palabra, también lo puede glorificar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo tengan, mis queridos hermanos, contésteme con un amén. Pero contésteme, mis queridos hermanos, como que hemos comido. Mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor dice que en aquel tiempo los religiosos se hacían los tristes, se hacían los derrotados, haciendo demostrar que habían ayunado. Pero nosotros no demostramos eso, nosotros demostramos que estamos en victoria. Porque ellos demostraban, mis queridos hermanos, que ayunaban para demostrarle al pueblo que ellos eran más santos, pero nosotros no ayunamos para que decir que somos santos, sino que somos humildes delante del Señor, que estamos necesitados del Señor. Para eso es que ayunamos, mis queridos hermanos. Vamos a leer el capítulo 5, 3 versículos de la palabra. Le prometo, mis queridos hermanos, que voy a ser breve con la palabra. Solo vamos a tomarlos el tiempo, si son 10 o 1 hora, eso es lo que vamos a predicar. Vamos a ir rápidamente, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Las 3 actitudes de un cristiano para la honra y la gloria de Dios. Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice, está siempre gozosos. 17, orad sin cesar. 18, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para todos vosotros en Cristo Jesús. Puede tomar asiento en el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, hemos leído 3 versículos de la palabra de Dios de la epístola del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses. Mis queridos hermanos, donde vemos que esa iglesia, mis queridos hermanos, pasó por muchas situaciones. Y es que, mis queridos hermanos, en uno de los viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo, llegan, mis queridos hermanos, a Tesalónica y predica el evangelio, mis queridos hermanos. Pero por ciertas circunstancias, persecuciones, el apóstol Pablo tuvo que dejar esa ciudad. Mis queridos hermanos, y huyendo de lugar en lugar, llega a Corintio. Pero de Corintio no se olvida que ha dejado una iglesia, que ha llegado y ha predicado el evangelio, y aquella semilla del evangelio está sembrada. Entonces dice la palabra de Dios, comenzando desde el capítulo 1, que él manda al apóstol Timoteo, al ayudante Timoteo. Dice la palabra de Dios que lo manda y le dice que vaya a ver a aquellos cristianos que han quedado en Tesalónica. Que vaya a verlos, mis queridos hermanos, porque el apóstol Pablo tenía cuidado de aquello. Porque, mis queridos hermanos, vemos a través del tiempo de las palabras, como podemos leer,
que el apóstol Pablo veía a aquella gente como sus hijos, mis queridos hermanos. Les enseñaba el evangelio con amor, ternura, pero también con autoridad. Porque, mis queridos hermanos, la palabra es amor, pero también es fuego consumidor. La palabra es fiel, mis queridos hermanos, que nos ayuda, nos da amor, nos da tranquilidad, que nos ayuda, mis queridos hermanos, nos da esperanza, pero también nos dice que nos va mal si nos portamos mal. Mis queridos hermanos, la palabra es fiel, justa y verdadera. Entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo manda a Timoteo, mis queridos hermanos, a que vaya a ver esta iglesia, cómo estaba corriendo en el evangelio, cómo estaba caminando en el evangelio. Pero estos evangélicos, mis queridos hermanos, que habían quedado con unas preguntas sin respuesta, mis queridos hermanos. Y qué difícil es cuando nosotros tenemos preguntas que nadie nos puede dar las respuestas que buscamos. Pero, mis queridos hermanos, una de las preocupaciones que este pueblo tenía es que ellos se decían a través del tiempo que este Pablo los ha predicado, que nos guardemos para el Señor, que nos guardemos y nos preparemos porque el Señor viene pronto. Mis queridos hermanos, pero a través del tiempo ellos vieron que habían unos hermanos en Cristo que habían muerto. Habían unos hermanos, mis queridos hermanos, que habían pasado a la mejor vida. Ahora ellos se preguntaban y decían, entonces estos que han muerto no van a ser partícipes de la venida del Señor. Porque si ellos ya no están muertos, pero si ellos están muertos, entonces ellos ¿cómo van a ver la venida del Señor? Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo les envía esta carta a aquellos hombres, mis queridos hermanos. Y vea cómo dice la palabra de Dios en el capítulo 4. Mis queridos hermanos, en versículo 13. Si se lo pueden pedir, no se preocupe, así vamos a predicar. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que les dice en el versículo 13, tampoco queremos, mis queridos hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en Cristo. No ignoremos los que duermen en Cristo, porque el día del Señor, cuando Él venga con voz de mando y trompeta de Dios y descienda del cielo, primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aquellos hombres estaban preocupados, mis queridos hermanos, porque decían, los que han muerto ya no van a participar en la venida del Señor, en el arrebatamiento de nuestro Señor. Pero les dice el apóstol Pablo, no se preocupen, que los que han muerto en Cristo tienen un privilegio, que ellos aún, mis queridos hermanos, escucharán la voz de Dios primero. Pero dice la palabra de Dios que cuando aquella trompeta suene, los muertos en Cristo escucharán la voz del grande y el poderoso, de aquel que recoge la iglesia. Alabado sea su nombre. Aquellos estaban tristes, mis queridos hermanos, porque los que habían muerto en Cristo ya no iban a participar en la venida del Señor. Y les dice el apóstol Pablo, no se preocupen, que ellos tienen un privilegio aún más grande que nosotros. Pero esto, mis queridos hermanos, lo vamos a leer porque esto es en orden. Mis queridos hermanos, la obra del Señor es en orden. El trabajo del Señor es en orden, y como Dios hace las cosas es en orden. Dice, mis queridos hermanos, que cuando Cristo descienda del cielo con poder, mis queridos hermanos, tal como lo dice el 13, mis queridos hermanos, que no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque, mis queridos hermanos, dice, porque si hemos creído que Jesús resucitó de entre los muertos, también los que murieron en Cristo serán resucitados. Pero, mis queridos hermanos, Él dice que cuando aquella trompeta se suene, primeramente los muertos en Cristo escuchan la voz y son resucitados.
Luego los que hemos quedado seremos transformados juntamente con ellos para recibirle al Rey de Gloria en las nubes. Y se acabará, mis queridos hermanos, todo llanto, toda tristeza. Solamente verá paz, amor, armonía. Y ahí estaremos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y glorifiquemos a Dios, porque las bodas del Cordero han llegado. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, eso, pero dice el apóstol Pablo, eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. No es que los muertos resucitan, los vemos, no. Esto sucede en un abrir y cerrar de ojos. Mis queridos hermanos, para que lo entendamos bien, vamos a leerlo todo desde el 13 al 17. Tampoco, mis queridos hermanos, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco, mis queridos hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15, porque lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen. O sea, mis queridos hermanos, que nosotros los que vivimos no tenemos ninguna ventaja más que ellos. Aún todavía ellos tienen una ventaja más que nosotros. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea qué glorioso, mis queridos hermanos. Oiga, qué voz, mis queridos hermanos. Nosotros podemos gritar, podemos hacer lo que queramos, pero mis queridos hermanos, la ciencia se ha aumentado. Puede gritar, puede hacer lo que quiera, pero no puede resucitar un muerto. Y mi Cristo, con solo la voz, mis queridos hermanos, los muertos en Cristo resucitarán, y con victoria, mis queridos hermanos. Pero eso va a ser los que han muerto en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Qué poder, mis queridos hermanos, que aún los muertos en Cristo, aquellos, mis queridos hermanos, que han muerto con esa esperanza viva, van a resucitar con poder y victoria para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para recibir, mis queridos hermanos, en aquel, mis queridos hermanos, que hemos pasado tribulaciones, angustias, enfermedades, que hemos sentido que ya no podemos. Pero siempre decimos, Señor, en tu vida, en tus manos está nuestra vida. Y le hemos creído, mis queridos hermanos, porque a veces, mis queridos hermanos, hay tiempos que mis queridos hermanos, la fe va a menguar, la paciencia va a menguar, todo va a menguar, mis queridos hermanos. Pero hay que tener la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no abandona, el que no olvida, es el Rey de Gloria. Alabado sea su nombre. Él no olvida, mis queridos hermanos. A veces nosotros podemos sentir que el Señor nos ha abandonado, pero el Señor ahí está con nosotros, mis queridos hermanos. Pero la palabra de Dios dice que estos hombres estaban preocupados porque decían de sus parientes, mis queridos hermanos, ¿qué va a ser de ellos? Ellos ya no van a participar en el rapto de la iglesia. Y Pablo les aclara en esta epístola que les manda, en esta carta, mis queridos hermanos. Y les dice, no se preocupen, que los muertos en Cristo, ellos también participan en la venida del Señor. Pero los que han muerto en Cristo Jesús, los que han muerto en Cristo Jesús, los que han muerto conforme a la voluntad de Dios,
Aquellos, mis queridos hermanos, que no se han doblegado a Baales, aquellos que no han seguido las corrientes del mundo, aunque vea lo contrario, aunque el diablo le tire a matar, aunque lo empuje, aunque lo bote, pero levantamos bandera de victoria y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo lo va a querer botar, mis queridos hermanos, porque no quiere que participemos en esto hermoso, en esto grande, mis queridos hermanos. Pero usted que ha recibido empujones, que ha recibido maltrato, que ha recibido cuánta cosa del diablo, diga: pero hasta aquí a Jehová me ha ayudado, y no porque sea fuerte, sino porque mi Cristo es fuerte. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos han recibido ataques del enemigo? ¿Cuántos han recibido empujones que los han tirado a matar? Pero aún la mano de Jehová no se ha cortado. Aún la mano de Jehová está para ayudarnos. Mis queridos hermanos, dice la palabra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Luego nosotros, oiga bien, la palabra lo va aclarando todo, hermano. Dice: los primeros en Cristo sucede lo que sucede en el versículo 16. Ahora vamos para el versículo 17 y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y se acabó esa preocupación de esos biles de carro, esa renta. Eso que los preocupa en el vivir de este día, se acabó todo. Por eso, mis queridos hermanos, es que hay que conformarlos con lo que Dios los bendice. Porque si los preocupamos, mis queridos hermanos, por hacer hasta lo imposible, para tener hasta lo imposible, eso no los va a servir de nada. Mis queridos hermanos, en aquel día aquí se quedará todo. Mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque allá lo tendremos todo con mi Cristo. Aquí usted siente que le falta un carro del año, siente que le falta una casa, pero mi Cristo en aquel día, tendremos todo que es mi Cristo, lo tendremos a Él y estaremos enfocados en una cosa, en alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Cristo. Porque aquí los enfocamos en alabar a Dios solo cuando venimos a la iglesia. Saliendo de la iglesia corremos a buscar hacer más, miren, billete. Pero allá va a haber solamente un enfocamiento. Yo no sé, hermanos, si usted alguna vez ha presentido eso, mis queridos hermanos. ¿Cómo va a ser ese día glorioso cuando estemos juntamente al Rey de Reyes y Señor de Señores? Todos, mis queridos hermanos, con una sola voz, con un solo pensamiento, con una actitud, mis queridos hermanos, que es de alabar y glorificar a Dios, que los olvidemos de todo, mis queridos hermanos, y solamente darle honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel, mis queridos hermanos, que ha dado todo por nosotros. Se acaba todo, mis queridos hermanos. Dice: luego nosotros los que hemos quedado. Y qué privilegio, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una vez. Pero vea bien, qué privilegio también para aquellos, mis queridos hermanos, que aún vivimos y seamos arrebatados con el Señor. Y le digo vivimos porque aún el apóstol Pablo
Él pensó ver eso. Pero nosotros también podemos tener esa esperanza. Mis queridos hermanos, que podemos estar vivos y ser transformados, pero dice también que o sea que vivamos o muramos, pero que vivamos para Él o muramos para Él. O sea, mis queridos hermanos, que aquí la victoria no está que estamos vivos, estamos muertos. La victoria está que estemos en Cristo Jesús. La victoria está, mis queridos hermanos, para aquellos que se han guardado para el Señor. La victoria está, mis queridos hermanos, para aquellos que han caminado conforme a la voluntad de Dios. Aquellos, mis queridos hermanos, que han tenido dificultades o adversidades, pero han confiado en nuestro Dios. Mis queridos hermanos, aunque nosotros veamos el viento que está a nuestro contra, aunque veamos el desierto, aunque veamos un mar completo, pero que veamos que mi Cristo aún es más grande aún todavía. Esa es la victoria, mis queridos hermanos. La victoria no es que usted esté muerto o que usted esté vivo, porque también los que no han muerto en Cristo resucitarán aún también un día, pero para vergüenza. Aún aquellos que estuviesen vivos no van a tener el privilegio de ser raptados por el Señor. Y eso, dice el Señor, vendrá. Más después les explica Pablo, mis queridos hermanos. Pero mis queridos hermanos, como le digo, la victoria está que estemos en Cristo Jesús. Esta es la victoria acá, que estemos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, sea lo que venga o lo que vaya o lo que esté, estamos en Cristo Jesús. Y tenemos la esperanza viva, mis queridos hermanos, que si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos también para Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa era, mis queridos hermanos, una de las preguntas que se tenían los de Tesalónica. Una de sus preocupaciones, mis queridos hermanos. Otra, mis queridos hermanos, preocupación que ellos tenían, que se decían, pero ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo es que el Señor va a venir? Pablo les explica en el versículo, en el capítulo 5. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Vean la clave en el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, mis queridos hermanos, que tal vez ellos querían una fecha, querían un día, una hora. Pero les dice el apóstol Pablo, de esto no hay ni que hablar. Esto no hay ni que explicarlo. Lo que hay que explicar, lo que hay que predicar, es que estemos preparados para el día del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si no estamos preparados, en vano va a ser todo lo que hicimos. Mis queridos hermanos, por eso dice en el versículo 2, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no lo... Mire, hay ladrones también que son sinvergüenza, que en el día le van a robar. Pero la palabra, ve, hasta la palabra dice que como el ladrón en la noche. Porque se está acostumbrado que un ladrón roba en la noche. Pero ahora hay ladrones más que los ladrones. Y hay ladrones que le roban a los ladrones. Es que estamos arruinados, hermano. Va alguien con una maleta que le ha robado, pues le sale otro y le roba otro más malo todavía. Es que estamos arruinados, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere escuchar palabra de Dios. Ahora vamos a quién es el más vivo, mis queridos hermanos. Ahora a las 12 del mediodía le están robando. O sea que esto está peor de lo que habló el Señor. ¿Es cierto, mis queridos hermanos? ¿No ha escuchado usted que alguien se roba un carro y viene otro y se lo roba? Imagínense, mis queridos hermanos, un ladrón robándole a otro ladrón. Esto está serio. Pero dice el Señor, ustedes no saben cuándo el enemigo va a venir a robarle. Lo que hablábamos la vez pasada, si supiéramos cuándo va a venir, nosotros nos preparáramos. Pero como no sabemos, es de que estemos preparados.
es que estemos preparados, mis queridos hermanos. Porque la venida del Señor viene. Esté o no esté preparado, el Señor viene. Y vea bien, aquí hace un trapénsice, mis queridos hermanos. Porque dice, como ladrón. El Señor dice, como ladrón. No es que sea ladrón. Él viene a arrebatar, a levantar lo suyo, no lo que no es de él. El ladrón viene y coge lo que no es de él. Es lo que quiere decir que en la noche, cuando no lo esperamos, es cuando viene el ladrón. Es lo que él quiere decir. No que él se va a llevar lo que no es de él. Porque el día del Señor, mis queridos hermanos, cada quien tiene un sello del Señor de parte que hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. Y el Señor no se va a equivocar. Nosotros los equivocamos, hermanos. Nosotros cometemos errores. Nosotros, mis queridos hermanos, podemos fallar de una o de otra manera. Mis queridos hermanos, podemos mentirle a quien sea, mis queridos hermanos. Pero mi Cristo es perfecto, mis queridos hermanos. Mi Cristo no se va a equivocar. Dice, mis queridos hermanos, que Él vendrá y vendrá. O sea que les dice el apóstol Pablo, de esto no hay necesidad de que yo les escriba. Escribirles que para qué fecha, porque ahora, vea bien, mis queridos hermanos, para ahora hay tiempo, gente que está estudiando cómo se mueve el sol, cómo se mueve la luna, en qué semana estamos de las que habló el profeta Daniel, que si cuándo será la venida de Cristo y todo eso. Y yo le dijera, si tuviera la oportunidad, pero ¿por qué no los preparamos mejor a vivir conforme a la voluntad de Dios? En vez de perder tiempo, mis queridos hermanos, en otras cosas. Pero mis queridos hermanos, cada quien anda buscando conforme llenar su bolsa. Porque después dice, yo traigo profecía y llena tamaños estadios y hacen un montón de dinero. Pero aquí, mis queridos hermanos, no estamos para predicarle o quererlo engañar. Aquí lo que le decimos, que hay que estar preparados, mis queridos hermanos, porque el día del Señor viene y que viene. Estemos preparados o no estemos, Él vendrá a arrebatar a su pueblo. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo les aclara lindamente esta palabra a ellos. Y tal vez algunos de nosotros, que sabemos si nosotros estamos dudosos de lo que para ese tiempo va a suceder. Mis queridos hermanos, pero la palabra es fiel, justa y verdadera, que nos explica, mis queridos hermanos, que no nos preocupemos. Es cierto, mis queridos hermanos, cuando un familiar se nos muere o algo, mis queridos hermanos, pero tengamos la fe que en el día del Señor esa persona va a resucitar con poder y victoria. Se ha muerto conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y también, mis queridos hermanos, la otra pregunta que se decían, ¿cuándo será la venida del Señor? No nos preocupemos qué fecha, mis queridos hermanos, porque hay gente que se preocupa, pero ¿sabe por qué? Para irse para el mundo y venir ya cuando dicen la venida del Señor ya está cerca. Y esto es, mis queridos hermanos, que no le sirvamos al Señor solamente porque va a ser la venida del Señor, sino porque tenemos amor a nuestro Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha hecho maravillas, mis queridos hermanos. Él ha hecho prodigios y milagros en nuestra vida. Lo que nadie, mis queridos hermanos, nadie en esta tierra podía hacer por usted y por mí. Mi Cristo lo hizo, mis queridos hermanos. Por eso hay que servirle con amor. Hay que adorarle con amor. Hay que glorificarle con amor. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Qué lindo, mis queridos hermanos, que el Señor tiene una victoria para la iglesia. Pero hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, por eso es que vea bien los versículos que nosotros leímos. Las actitudes, mis queridos hermanos, de un cristiano es el gozo, la oración y la gratitud. Y es que a veces, mis queridos hermanos, esas cosas sencillitas nos cuestan a nosotros. Pero por eso es que la palabra viene, mis queridos hermanos, y viene para siempre, mis queridos hermanos, para animarlos en el camino del Señor. Y por eso es que dice en el versículo que nosotros leímos, que fue en el 5:16, está siempre gozosos. Mis queridos hermanos, el gozo del Señor no es lo que sucede alrededor de nuestra vida.
Es lo que llevamos adentro de nosotros. ¿Sabe que hay unas personas que el día que ellos sí en verdad se gozan es el viernes cuando reciben el cheque? Pero el gozo de un cristiano tiene que ser en todo tiempo. El gozo de un cristiano no tiene que ser porque hay o no hay, sino porque Cristo vive en nosotros. Ese es el gozo del cristiano. A veces andamos atribulados, pero cuando todo marcha bien, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, todos los días se goza, habiendo. ¿Pero qué cuando no hay? Cuando no hay es donde demostramos el gozo del Señor. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. O sea, mis queridos hermanos, acá no dice, el gozo del Señor es cuando nosotros logramos triunfos en la tierra. Cuando logramos que hemos comprado tal vez una casa, un carro, hemos comprado un terreno, hemos conseguido un buen trabajo. Ese no es el gozo del cristiano. Esa no es la fortaleza del cristiano. La fortaleza la encontramos en Cristo Jesús. La fortaleza no viene del dinero, no viene de la plata, no viene del trabajo, viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. De ahí viene nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no es que ahorita hay persecución. Ahorita ya las cosas el otro mes se van a calmar. La fortaleza viene de Dios. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, el gozo del Señor tiene que estar en nuestras vidas. Esa es la clave de un cristiano, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para que siempre estemos gozosos. Porque el gozo del cristiano tiene que depender de Dios. Y tiene que depender también de Dios. Y solamente de Dios. No sé si me entiende. Los logros que podamos lograr en este mundo, mi hermano, esos ahí van a quedar. Esos ahí van a quedar, mis queridos hermanos. Pero el gozo del Señor es para siempre. ¿Y sabe por qué es que dice esta palabra? Porque si dijera, el gozo del Señor está en lo que nosotros logramos en este mundo. Pero la mayoría de veces solo pasáramos en derrota. Imaginen, nos contentáramos solo el viernes que nos dan el cheque. Y le dice a su esposa, mira, el cheque ya lo debemos. Que hay que comprar esto, que hay que comprar lo otro, que hay que comprar lo otro, que se les fue el gozo. Pero aquel que tiene el gozo de parte de Dios, que se vaya, si no era ni millo. Pero hay que cuidar también lo que Dios nos da. Las hermanas también tienen que cuidar el dinerito que es del hermano. Ya me desvié del mensaje. Siempre los metemos a problemas. ¿Es así o no es así, hermano? Que las hermanas tienen que cuidar el dinerito que el hermano se anda matando allá, haciendo allá y tiene que cuidarlo. Vea, a las hermanas les hablamos suavecito. Va, que tiene que cuidar lo que el hermano hace, no malgastar el dinero. Se fue el gozo. Tienen que valorar el trabajo que hace aquel hermano que anda bajo el sol trabajando. Que el dinero que se ocupe sea en verdad para lo que se necesita. El que le alaba se goza. Y fíjate como dijo el hermano, casi a las hermanas no las tocamos, pero bien suave se puso todo. Quiere decir que hay algo escondido ahí. Hay algo. Pero saben, mis queridos hermanos, si hay alguien que
Dije, yo voy a comprar esto y lo vamos a meter de todos modos. No sé qué horas son, pero hay tiempo. Yo creo que hay tiempo. Voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, voy a comprar lo otro. Eso no es agradable delante de Dios. Y de todos modos a mí no me cuesta. Eso no es agradable delante de Dios. Está seria la cosa. Está seria la cosa. Pero mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Porque las cosas cuando las hagamos, sea en la iglesia, sea en nuestro hogar, que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Guiados por Dios, mis queridos hermanos. Y nos vamos a regresar porque ya no quiero ni voltear a ver para allá. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que el Señor viene por una iglesia. Que sea guardado, que sea cuidado. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Yo me imagino, mis queridos hermanos, una iglesia que en verdad espera la venida del Señor. Cuando le digan, ¿quiénes esperan la venida del Señor? Hasta se pusieran de pie y levantaran las dos manos. Pero la palabra es fiel, mis queridos hermanos, que llega a tiempo y fuera de tiempo. No hay que estar esperando, mis queridos hermanos, que hay tiempo para prepararnos. Que hay tiempo para dejar esto, que hay tiempo para dejar lo otro. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios, mis queridos hermanos, mientras nuestro Señor sea encontrado. Y si le buscamos, le vamos a encontrar, porque es lo que su palabra dice. El que busca, encuentra, y el que toca, se le abre también. El Señor, mis queridos hermanos, está para ayudarlo. Pero también hay que moverlos, mis queridos hermanos, para buscar de Dios. Y que ese gozo, mis queridos hermanos, no se lo robe cuando no hay cheque. Que no se vaya ese gozo, mis queridos hermanos, cuando vienen pruebas, dificultades o adversidades. Hay que decir, mis queridos hermanos, hay dificultad. Hay adversidad, hay terremotos, hay pestilencia, pero hay poder de Dios. Que el poder de Dios es el que rescata, el que levanta, el que restaura. Alabado sea su nombre. A su nombre sea la gloria. El poder de Dios es más grande aún todavía, hermano. Y el gozo, mis queridos hermanos, de nuestro Señor, cualquier cosa se lo va a querer quitar. Pero el gozo del Señor, mis queridos hermanos, si usted tiene el gozo del Señor, nadie se lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Pero cuando abremos la nevera y no hay nada, ahí me lo quitaron. Se fue el gozo. Cuando en el trabajo los quitan las horas, cuando no hay mucho trabajo, se los fue el gozo. Entonces, ¿cuál es el gozo que usted estaba hablando? Mis queridos hermanos, que el Señor los ayude en este caminar. Porque las tres actitudes que el apóstol Pablo les da la clave, esta es la clave que para que ustedes vivan feliz en el Señor. Gozo, oración y gratitud. Vea que, mis queridos hermanos, que el gozo cualquier cosa los puede quitar. Entonces movámoslos para la oración, tal vez no los quitan ahí. Dice el versículo 17, orad sin cesar. Oración sin cesar, mis queridos hermanos. Orar a Dios es tener comunión con Dios. Mis queridos hermanos, y si tenemos comunión con Dios, mis queridos hermanos, yo les aseguro que vamos a estar bien, porque es lo que la palabra de Dios dice. Mis queridos hermanos, la fortaleza viene de Dios, pero ¿cómo la podemos obtener? Por medio de la oración, buscando de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor.
Pero a veces no queremos clamar a Dios. No queremos buscar a Dios. No queremos orar. A veces venimos, mis queridos hermanos, oramos 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media. Pero aquel, mis queridos hermanos, que no quiere orar, a los 5 minutos anda caminando para arriba y para abajo, no haya ni qué hacer. No haya ni qué hacer. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no siente aquello de buscar de Dios. Pero dice la palabra, orar sin cesar. ¿Sabe que la victoria está cuando oramos sin cesar, hermano? Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pedro estaba preso, oiga bien, y el siguiente día lo iban a matar, dice que la iglesia de Cristo hacía oración sin cesar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando vemos una necesidad en la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, cuando sabemos que hay necesidad en la iglesia? ¿Será que los sometemos a oración sin cesar a Dios? Porque hay necesidad en la iglesia, hermano. Hay necesidad en la congregación. Pero ¿sabe que la clave es orar a Dios sin cesar? En la preocupación, en la angustia, es oración sin cesar a Dios. Clamar a Dios, porque la respuesta no se la va a dar el hermano. Lo que explicaban, que podemos venir a contarle a cualquier hermano este problema, el otro y el otro, pero el hombre no puede hacer nada. Yo le digo, venga el que todo lo puede, que es el Dios, el Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. A Él que vengamos, mis queridos hermanos, y oremos a Dios sin cesar. Que busquemos la presencia de Dios y encontraremos la victoria. Porque es lo que dice la palabra de Dios. No sé si en las suyas lo mismo dice, versículos 17. Orad sin cesar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Versículo 18. Da gracia a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque esa es su voluntad. ¿Saben, mis queridos hermanos, que hay gente que a veces se equivoca? ¿Sabe por qué? Porque dicen, hay mucha gente que no le da gracias a Dios por la enfermedad. Pero es que a veces no es que nosotros vamos a dar gracias por la enfermedad. Pero en la enfermedad vamos a dar gracias a Dios, que es muy diferente. Pero ¿sabe que aún la enfermedad, mis queridos hermanos, es algo para que nosotros nos acerquemos a Dios? ¿Saben, mis queridos hermanos, que a veces las enfermedades vienen para que nos acerquemos a Dios? Porque Dios dice, papá, te estás alejando mucho. Ya no te levantas en la madrugada a orar, ya no quieres ayunar, ya no quieres buscar de mí. Venga para acá. Las enfermedades a veces nos acercan a Dios. Mis queridos hermanos, y darle gracias a Dios en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, mis queridos hermanos, que oiga bien que los 3 versículos lo lleva casi a lo mismo. Que demos gracias a Dios en todo tiempo, que no se nos vaya el gozo y que oremos a Dios sin cesar. Algo parece sencillo, pero nos cuesta en este caminar. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces yo soy igual que ustedes, carne. Y dar gracias a Dios en la dificultad, cuando todo está marchando mal, cuesta, pero no nos olvidemos de las promesas del Señor. ¿Saben, mis queridos hermanos, que Dios había prometido algo, que Dios había escogido a José? Y él, mis queridos hermanos, fue golpeado por los hermanos, fue vendido por los hermanos como esclavo. Pero de una cosa que no se olvidaba es de la promesa que Dios le había dado. Usted puede ver todo que va marchando mal, mis queridos hermanos, que todo va contrario a lo que usted que le han prometido. Pero yo le digo que no pierda la confianza en nuestro Señor y Salvador.
Porque Él lo que Él promete, mis queridos hermanos, Él lo va a cumplir. Mis queridos hermanos, y si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, vengan problemas, dificultades, adversidades, veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor, porque Él es el grande, Él es el maravilloso, el Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Veremos la mano, mis queridos hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros veamos que todo va contrario a de lo que se habla de las promesas que hemos recibido por medio de su palabra. Pero mi Cristo es fiel, justo y verdadero. Ahora, mis queridos hermanos, vimos la preocupación que tenían los tesalonicenses, que era, mis queridos hermanos, acerca de los que dormían. Que cuándo sería la venida del Señor. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que los preocupa? ¿Qué es lo que los impide buscar de nuestro Dios? Darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Qué es lo que los impide, mis queridos hermanos, a que podamos someterlos a Dios? ¿Qué es, mis queridos hermanos, lo que los está agobiando en este caminar? ¿Qué es lo que los preocupa? A esta gente, mis queridos hermanos, ya vimos lo que los preocupaba. ¿Qué es lo que los preocupa a nosotros? ¿Cuándo va a ser la venida del Señor para prepararme? Un cristiano tiene que estar preparado, mis queridos hermanos. Pero esa es una de las cosas que nos cuesta prepararnos. ¿Por qué cree que a veces no le queremos servir al Señor? ¿Por qué cree que no le queremos servir al Señor? Porque hay que prepararse, hay que buscar de Dios, hay que leer, hay que estudiar, hay que buscar de Dios, hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Dios es fiel y Dios habla. Si mañana me toca predicar, Dios va a hablar por medio de su palabra. Pero usted cree que Dios quiere que solamente un hermano y un hermano esté predicando aquí. Hay que preparar a los hermanos para trabajar en la obra de Dios. Usted dice, el hermano, hoy sí ya se enojó el hermano. No, mi hermano. Si todos los días me toca hablar de esta palabra de Dios, todos los días le abro la palabra. No es porque yo sepa, pero la palabra de Dios es fiel. Y la palabra de Dios está aquí. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es eficaz. Pero a veces tenemos una cobardía que no le queremos servir al Señor. Y a veces decimos, sí, yo le quiero servir, pero a la fuerza también está sirviéndole al Señor. Y eso yo no lo sé, pero mi Señor lo sabe. Hay que hacerlo con amor, mis queridos hermanos. No murmurando, no quejándolos, no. Hay que hacerlo con amor. ¿Sabe que si todo, ya nadie, usted ve que nadie quiere aceptar un privilegio, que nadie quiere predicar, nadie quiere hacer esto? Hágalo usted. Y hágalo con amor. Porque si usted se para y dice, solo a mí me ponen aquí, mejor no, hermano. Porque cuando aceptamos un privilegio tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que desempeñarlo, mis queridos hermanos, siempre pidiéndole la dirección a Dios. ¿Saben, mis queridos hermanos, que yo no sé si usted cree que Dios puede hacerle sentir a usted en qué área Dios lo quiere trabajando a usted? Dios, si usted le pide, mire, cada quien de nosotros tendríamos que saber el llamado que Dios nos ha hecho. A dónde el Señor nos quiere tener y cómo nos quiere tener. Pero a veces nosotros sabemos, pero no queremos. Pero si usted le dice, Señor, yo tengo duda de esto. Mire que a mí me ponen a predicar y yo siento que hasta los pantalones me tiemblan.
que yo no sé lo que yo voy a decir, yo no sé si eso es para mí o no es para mí. Venga Dios y Dios le va a decir si es para usted. Dios es fiel, mis queridos hermanos. Dios los quiere tener a todos en diferentes lugares trabajando en su obra, en su viña. Mis queridos hermanos, pero a veces nosotros, como no hay pago, mire si al predicador le ofreciéramos cada vez que predica $2,000, yo le digo que hubiera una lista así esperando el su turno. Pero como no hay billete, y yo le digo, mira hermano, que cuando lo determinamos servirle al Señor, usted ni va a saber de dónde le van a caer más que esos $2,000. Hoy sí ya va a correr donde el pastor y le va a decir, quiero predicar todos los días. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es fiel. Cuando le creemos a Dios, mis queridos hermanos. Ay, mi hermano. Usted dice, ¿cómo es esto, esta bendición? ¿Cómo es que cae? ¿De dónde vienen? Ya se alegró usted, ¿verdad? Pero es cuando lo determinamos servirle al Señor. Mis queridos hermanos, como dijo el hermano, que andemos la llanta pinchada, pero que le sirvamos al Señor. Aunque andemos, mis queridos hermanos, que así venimos aquí, pero que le sirvamos al Señor. Y eso es lo que el Señor le agrada, mis queridos hermanos, que estemos dispuestos a trabajar en su obra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el gozo no va a depender cuando nosotros tenemos o no tenemos. El gozo tiene que depender si tenemos a Cristo. La gratitud, mis queridos hermanos, no es por lo que obtenemos, sino por lo que tenemos en Cristo Jesús. Porque tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida. Y para Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es bueno, Él es fiel, justo y verdadero. Mis queridos hermanos, que haya pestilencia, hayan problemas, dificultades, siempre vemos la mano de Dios moverse a nuestro favor.